Ahí sí. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan al asesino. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Como están en la jipeta. Puesto, este es el gesto que se responsabiliza por la ¡Asesino! ¡Asesino! Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota es la persona señalada. Entró al Ministerio de Medio Ambiente, entró tranquilamente, entró al despacho del ministro. Dicen que al ministro le preguntaron si quería asistencia de seguridad y que el ministro dijo, es mi amigo, es mi amigo. He conversado sobre el tema de la seguridad con, por ejemplo, un oficial que fue formado en seguridad, que obviamente por razones entendibles no puedo divulgar su identidad, pero me decía que en este tipo de casos, por ejemplo, hay previsión previa, la presencia de la seguridad, y que la pregunta, no se puede asumir la pregunta, traemos tu seguridad, realmente en ese momento si está intimidado, o sea, es que la seguridad esté ahí. La seguridad, hoy conversé también con un funcionario, un exfuncionario que fue ministro durante mucho tiempo y me dijo que la seguridad suya siempre tenía previsto que alguien estaba en la puerta, no importa que fuera un amigo, un pariente, lo que fuera, alguien estaba en la puerta. Una cosa que me decía esta persona especializada en seguridad es que la seguridad tiene que ser las normas para cumplirlas todos. En el momento en que se saltan las normas para uno y para otro, entonces hay un problema. Y de hecho, fíjense que en este caso quien materializa el acto es un amigo, un cercano, una persona conocida. Entonces, por ejemplo, no se ingresa arma de fuego, esa norma está clara. Tengo entendido que en el día de hoy algunas personas y periodistas han advertido, que las medidas de restricción en el Palacio Nacional son más fuertes hoy, o sea, están más claras. Cuando fue asesinado Juan de los Santos, ese fue un tema que se conversó mucho, que en el caso de Juan de los Santos fue una persona que ingresó, estuvo en el área y cuando subió no se pudo evitar subir, o sea, no es que subió tranquilamente, sino que estuvo en el área, era una persona conocida y estaba ahí, o sea, en esa parte como de recepción y decidió subir y ya no hubo tiempo de hacer nada. Pero en el caso de él ingresa al despacho, sí que es ese momento. Luego está la salida, que él no tiene que abrir el despacho, la salida, según lo que yo tengo entendido, el despacho del ministro de Medio Ambiente tenía una escalera de emergencia, una escalera que se instala en algunos ministerios, está así, y él utilizó la escalera de emergencia. Y de ahí se va hasta una iglesia. En esa iglesia él pide hablar con el sacerdote, él no lleva el arma visible, pide hablar con el sacerdote y le pasa el arma al sacerdote, le dice, yo he matado a una persona, he venido a entregarme, el sacerdote no sabe de qué persona se trata y posteriormente hacen los contactos. Fue un momento de mucha incertidumbre porque se llegó a decir que si él estaba en el ministerio todavía, que estaba dentro, que tenía rehenes, todas esas fueron historias que nacen fruto de esa gran confusión, pero ya él no estaba desde hacía rato en ese despacho. El sacerdote se pone en contacto con las autoridades y es la procuradora adjunta que estaba en ese momento en el Ministerio de Medio Ambiente, directora de persecución del Ministerio Público, que le había mandado, según la nota del Ministerio Público, la procuradora Miriam Germán, pues ella se dirigen los demás fiscales, se dirige el director de la policía, todos hasta donde está ese hombre en la iglesia. Ahí se produce esa conversación inicial. Él lo que pide es que se le garantice la vida, le ponen un chaleco antibalas. Esa imagen que estábamos mirando ahí es el momento de la salida de la iglesia, donde le están voceando asesino, asesino. Es una imagen de salida, por eso ustedes lo ven que él va con el chaleco colocado ya, porque ya va en una situación de custodia y lo dirigen a la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría General de la República es sometido a interrogatorio. Tengo entendido que esta mañana ha llegado hasta la Procuraduría General de la República el sacerdote que estuvo ahí. También han sido interrogados
los empleados, y también tengo entendido que se ha interrogado a los miembros del equipo de seguridad de Orlando Jorge Mera. Ayer fue un día nefasto para todos. Se ha despachado a los empleados del Ministerio de Medio Ambiente. Esta mañana llegaban temprano, de hecho yo trabajando temprano, nosotros teníamos una cámara situada en el entorno del Ministerio de Medio Ambiente y veíamos a los empleados llegando. Son muchas las interrogantes que hay hasta esta hora. Este era un hombre con un movimiento económico importante, o sea, es decir, no se acredita una situación de quiebre económico como se ha dicho, he visto, pero eso no parece ser así. Tenía una armería que estaba en funcionamiento, que estaba operando, era su negocio, se dedicaba también a otros negocios y era hijo de un fenecido general que, si no fuera por la circunstancia, casi ni mencionaron su nombre, pero que ayer resulta que mencionaron el nombre de otro general por un segundo apellido. Realmente su padre, Fausto Miguel Cruz Ramírez, que nada que ver, pero realmente este era su nombre, que fue un mayor general piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, llegó a ocupar los más altos cargos y estuvo en el gobierno. Este es hijo de él, y por eso en esa condición pues se le había conocido y creo que habían coincidido también en el área escolar. Hay mucha gente que fue amigo, compañero de Orlando en la escuela o demás, que también menciona estos momentos. Varias fotografías familiares, fotografías de celebraciones, fotografías de cenas, de encuentros. Aparece él justo al lado del ministro, aparecen riéndose, celebrando. O sea, era alguien cercano en la vida que lo menos que probablemente él podía imaginar era que terminaría de esta forma. Este hombre, y que estábamos mirando su fotografía, era una edad parecida a la del ministro. Él era un hombre, tengo entendido que, porque esta mañana lo alertaba Luis Vergés, en el sentido de que hay gente que dice no, que si tiene problemas mentales, no, para nada, cero atribuir a los enfermos mentales de este tipo de situaciones. Primero la investigación. Este es un hecho que ya se está calificando. De hecho, la nota del Ministerio Público señalaba una figura clave, la del asesinato, o sea, se considera un asesinato. Es un hecho planificado, efectivamente. ¿Cuál era su pretensión o su idea? Nadie sabe por qué le falló su plan, en el sentido de que salía con una maleta y los datos iniciales que tengo es que pareciese que preparaba una posible huida, pero eso no fue su camino. Él salió después de cometidos los hechos y se dirige hasta la iglesia donde finalmente se entrega. Muchísimas preguntas pendientes, pero evidentemente estamos muy atentos también acá, estamos atentos a lo que se produce o cómo repercute a nivel internacional. Hay varios periódicos también, expresiones de duelo. La hermana de Orlando Jorge Mera se pronunciaba esta mañana en su cuenta de Twitter, decía que ella estaba en proceso de aceptación. No se lo puede creer. Dilia Leticia Jorge Mera, ella ha estado aquí. Yo puedo decir que Dilia Leticia es una persona que yo estimo, que lamento muchísimo lo que Dilia está viviendo. Dilia es una persona entrañable, una abogada brillante y muy servicial. Dilia es una persona que muchas veces yo la he llamado porque hay una mujer que está buscando ayuda o buscando auxilio legal, y Dilia ha sabido prestar sus servicios sin cobrar un peso a personas, sobre todo a mujeres. Ella es muy sensible a las causas de mujeres nuestras. Ustedes saben que en este programa y en mi vida profesional he trabajado muy de cerca este tema, y con Dilia, Dilia fue en algún tiempo, incluso cuando yo comenzaba, ella tenía una sección fija para hablar de derechos. Muchas veces yo la he entrevistado. O sea, es una persona que además yo me he sentido siempre con la confianza de llamarle, decirle, Dilia, mira, este tema, ¿qué me dices? ¿Qué dice la ley al respecto? Ella es muy dispuesta. Esta fotografía que ella subía acompañándole, yo la vi unos momentos antes, de unas horas, porque está en un blog que tenía su hermano. Orlando Jorge Mera tenía un blog personal. Si ponen su nombre y le ponen el blog, van a encontrarle, donde él habla de la vida, de sus padres, de esa niña rubia, decía, que llegó para inquietarlo todo. Incluso publicó un escrito que su padre hizo en ese momento, cuando llegaba a la vida Dilia Leticia Jorge Mera. Él le llevaba unos años. Entonces ellos siempre se manifestaron unidos. En las imágenes familiares, que yo supongo mucha gente en el país todavía recuerda, la de Salvador Jorge Blanco al lado de su esposa y sus dos hijos. Es decir, sus padres han muerto, su hermano ahora muere trágicamente,
es una situación muy dolorosa. Ella dice que es horrendo, que es terrible, que evidentemente todavía no cae en esa aceptación. Un mensaje muy sentido fue el del presidente de la República, Luis Abinader. Él se dirigió directamente a Dilia diciendo cuánto lo siente, cuánto le ha afectado. El presidente de la República declaró 3 días de duelo. Tienen ustedes, él se ha puesto y se ha mostrado en disposición de asistir a la familia en lo que necesite. Anoche él fue a visitar a la familia. Dilia no se encontraba en ese momento, pero él fue a visitarle junto a su esposa, que también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Prácticamente todo el mundo, la gente, los políticos publicaron. Ahí tenemos ese mensaje de Raquel Arbaje, pero también hasta Danilo Medina, expresidente de la República, hizo un escrito. Se pronunciaron dirigentes políticos desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, desde diferentes instancias, manifestando su pesar. Instituciones del país, ministerios diversos, ministerios y oficinas públicas, embajadas de República Dominicana acreditadas en distintos países. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana también emitió un comunicado o un escrito en su cuenta de Twitter. La embajada habló el presidente de Colombia, el presidente Duque hizo un escrito. También, además de la embajada y el presidente colombiano, se refirieron a este tema embajadas y cancillerías como de Costa Rica, de Panamá, desde Chile, desde México. Vi alguna funcionaria importante del área del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Todas estas personas, incluso algunos funcionarios haitianos, el ex primer ministro haitiano también colgó una condolencia a la familia y al gobierno dominicano, porque en estos casos los países envían actos de condolencia al gobierno, porque era un ministro en activo, o sea, es un ministro que ha sido asesinado. Ciertamente para el mundo entero lo matan en su condición de ministro, lo matan en su despacho, no es fuera, no es saliendo, no es llegando, no es en su casa, no es en un restaurante, no es fuera, es al signo, al símbolo, al momento en el que se supone protegido, es en el despacho del ministro que se produce este hecho. Ahí están viendo la publicación, está en todos los diarios internacionales. Tenemos desde allá del Cono Sur hasta Estados Unidos, pasando por Europa, muchos países del mundo han dado cobertura, muchos obviamente con los datos oficiales, todavía se preguntan qué pudo haber pasado. Entonces es pronto y dicen que el gobierno dominicano está pidiendo que por favor se espere hasta que concluyan las investigaciones. Es un caso que está en investigación y en ese procedimiento se han producido varios allanamientos. Un allanamiento esta noche en la armería, donde él ofrecía durante más de 27 años sus artículos, también en sus residencias, hay varios lugares, está vinculado a varias empresas. Entonces hay diligencias que evidentemente se están agotando en un proceso de interrogatorio que incluye a miembros de la Procuraduría General de la República y también de la Fiscalía del Distrito Nacional. Sí que he podido verificar, y eso le comentaba un poquito antes, que este hombre fungía como asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente. Algunos empleados, al parecer, dominan este dato y es un dato que he podido verificar en las últimas horas. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos también recordamos algunos momentos. Tenemos unas imágenes de un Orlando Jorge Mera volando los cielos de Santo Domingo. Regresamos de una vez.